Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos más para comenzar. Entonces, no se desconecten que ya en breves comenzamos. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Hoy estaremos presentándoles nuevamente nuestro webinar del reporte mensual de mercados y la estrategia. Hoy me acompaña Jorge Bengolea. Jorge es vicepresidente de soluciones de portafolio y dentro del equipo él está muy atento a todo lo que tiene que ver con el seguimiento a lo directo a los activos. Como ustedes saben, pues yo también estoy en el equipo como vicepresidente también de soluciones de portafolio, pero más enfocado a la parte macroeconómica. Entonces vamos a arrancar y ya en breves pues también le doy la palabra a Jorge para que nos cuente un poquito de los activos. Voy a arrancar un poquito con el contexto macro y lo que ha sucedido en el último mes. Siéntanse en la libertad de dejar sus preguntas en la caja de Q&A para que al final en el espacio que vamos a tener, pues podamos responderlas adecuadamente. Entonces, muchas gracias por la asistencia y comenzamos. Bueno, lo primero, pues es obviamente mirar cómo nos fue en el mes. Y ahí ustedes lo ven en la tabla de la izquierda. Básicamente en lo corrido del año seguimos con negativos en renta fija y en renta variable. Esto, como lo hemos comentado en webinars anteriores, es atípico. Digamos, normalmente un activo casi que es cobertura del otro, hablando de clases grandes de renta fija y renta variable. Pero este año ha sido bastante particular porque hemos tenido varios hechos al mismo tiempo. En medio de toda la coyuntura que tenemos, la normalización monetaria, la inflación alta, la crisis de Rusia-Ucrania, los riesgos sobre el crecimiento global, eso pues nos ha llevado al final a que tengamos correcciones en ambos activos. Fíjense que particularmente en junio tuvimos una corrección fuerte en la renta variable global con una caída del 8.4%. Y eso básicamente estuvo explicado en buena parte por un modo de aversión al riesgo, como lo dice el primer enunciado. Y básicamente ese modo de aversión al riesgo se dio por la incertidumbre que generó el dato de inflación. Recuerden que durante el mes de junio, el dato que corresponde a la medición de mayo, la inflación volvió a repuntar en los Estados Unidos. Y eso pues obviamente vuelve a generar un recálculo de las expectativas de lo que pudiera ser la Reserva Federal hacia adelante. En ese sentido, pues obviamente al no tener una certeza de hacia dónde va la inflación hacia el cierre del año, pues nuevamente se hace un recálculo no solamente de las expectativas, sino del posicionamiento de los portafolios. Entonces se empieza a hablar o pasamos, digamos, de un escenario de hablar de control de la inflación a un escenario de hablar de posibilidades de recesión. Entonces, pues eso desde luego genera cambios importantes en la visión de los inversionistas. Y precisamente esas preocupaciones sobre recesión, como les decía, impactan la renta variable. Normalmente cuando tenemos ajustes monetarios vía tasas de interés, lo que más se afecta es la renta fija, es el efecto directo que vemos, pero en este caso cuando ese ajuste monetario se tiene que hacer muy rápido y muy profundo, como lo está haciendo la Reserva Federal. Fíjense que ahí en el tercer enunciado hablamos de la subida de 75 puntos básicos o 0.75% en la tasa de política monetaria, un incremento que no se hacía desde el año 1994, cuando también era otra la historia de inflación, otra la estructura de la economía que se trabajaba en ese momento. Entonces, desde luego,
este tipo de ajustes que se tienen que hacer un poco tratando de atajar las expectativas inflacionarias, pues ya empiezan a impactar las expectativas de crecimiento. Entonces, ese 8.4% de caída en la renta variable, pues está al final muy explicado por eso. En el caso de la renta fija, pues como les decía, hay un efecto directo. Al final, la subida de tasas de interés pues sigue teniendo impacto sobre esto y recuerden que también durante el mes de junio tocamos máximos en la tasa de 10 años de los bonos del Tesoro, que funciona como benchmark y que alcanzó niveles incluso por encima del 3.5% en el entremés, incluso en el interjornada, en algunas jornadas. Entonces, eso pues desde luego también generó algunas desvalorizaciones puntuales durante lo corrido del mes. Los commodities, pues por supuesto hay un ajuste. Recuerden que los commodities de energía van casi que al unísono con las expectativas de crecimiento económico y en la medida en que estas se han venido desacelerando e incluso empezamos a hablar de recesión, pues también sufren una caída, particularmente los que habían estado más valorizados en el año, que eran los petróleos y el cobre, pues que tenía un impacto negativo que creemos que se puede venir borrando hacia adelante con la recuperación de China, pero que a la voz de posibilidades de recesión en los Estados Unidos, también voces de recesión por el lado de Europa, pues desde luego sufren un ajuste a la baja. Eh, Ahí nosotros, pues, y ahorita Jorge se los detallará, hemos sido bastante cautos con el tema de posicionamiento. Hemos tomado, digamos, decisiones no solamente en el último mes, sino que hemos venido ajustando los portafolios para que tengan un tono tal vez un poco más defensivo frente a la coyuntura y asimismo pues tratar de aprovechar ciertas oportunidades que se vayan presentando en el corto plazo, pero pues como les digo ya Jorge ahora nos va a detallar un poco de cómo es que estamos parados y al final cómo es que estamos viendo todo este tema de macro que les voy a contar ahora sobre el desempeño del portafolio hacia adelante. Un tema bien importante y digamos que dentro del informe está mucho más detallado. Acá simplemente les traje como los highlights del editorial que pusimos en el informe y es ese iceberg a la vista. Al final quisimos ponerlo así, teniendo en cuenta de que se empiezan a presentar ahora sí evidencias de que efectivamente esa posibilidad de recesión o esa probabilidad de recesión que había venido creciendo se pudiera materializar. Ahí lo importante hacia adelante y la pregunta que viene y que nos han hecho frecuentemente bueno, ¿a qué se parece esta recesión? ¿En realidad es una recesión como la del 2008 o es una recesión al final mucho más suave o mucho más fuerte? Y al final lo que encontramos es que mirando como grupo por grupo de los actores claves de lo que pudiera ser esta recesión, encontramos algunas fortalezas que nos permiten pensar que va a ser una recesión que se puede dar, pero que va a ser una recesión de no mucha profundidad y tampoco de larga duración. Entonces, tal vez las tareas más difíciles son las de las autoridades económicas, tanto los bancos centrales como los gobiernos. Cada uno tiene sus restricciones. Obviamente los bancos centrales al estar centrados en el control de los precios, pues a veces se les pone una camisa de fuerza para tratar de intervenir fácilmente dentro del crecimiento económico, sobre todo cuando tenemos indicadores de inflación que nos muestran máximos de hace muchos años. Entonces, pues eso evidentemente corta la capacidad al final de reacción. Los gobiernos recuerden que habían venido gastando sus arcas en la recuperación de las economías post pandemia. Entonces también nos coge este momento un poco con los gobiernos sin mucho ánimo de pensar en gastos, sino más bien pensando en reestructurar sus finanzas. Entonces en muchos países se está hablando de reformas tributarias y de gastos, o sea, al final reformas fiscales, que eso pues obviamente hace una diferencia. China tal vez es el único que está en otro modo y ese otro modo pues obviamente también tiene que ver con los cierres estrictos que tuvo la economía durante los meses desde mediados de marzo casi hasta mediados de mayo fuertemente. Los hogares es diferente, digamos, a por ejemplo lo que era la crisis del 2008. Los niveles de apalancamiento de los hogares son bajos, bien bajos. Los niveles de deuda o de cartera vencida de los hogares son los mínimos históricos. El porcentaje, digamos, de servicio de la deuda de lo que ellos gastan
en términos de pagar sus deudas como porcentaje del ingreso disponible es el mínimo desde 1982 para el caso de Estados Unidos. Entonces, pues eso sí hace una gran diferencia. Y ahí digamos que el riesgo, al final, si uno quisiera tener algo como en cuenta, es la velocidad que se vaya dando en el deterioro del mercado laboral. Ahí pudiera haber algún diferencial, digamos, o mejor dicho, un factor de riesgo que hace que ese diferencial que estamos viendo ahora en términos de apalancamiento, pues pueda tambalear un poco en el corto plazo. Sin embargo, pues parecieran en una buena posición. Las empresas no lucen en mala posición, obviamente, dependiendo del tamaño de la empresa, también hemos visto algunas evidencias de que puede haber algunos riesgos, efectivamente, y ahora en el posicionamiento eso se va a ver reflejado claramente. Eh, Sin embargo, pues ahí con incrementos de tasas de interés, lo que ha pasado con el incremento de los precios de los insumos, eso pues son factores que pueden debilitar efectivamente la posición que tengan las compañías. Listo, no al nivel, digamos, de que haya una crisis de deuda corporativa, por ejemplo, pero sí, evidentemente, con unos niveles un poco diferentes y obviamente un poco más cautos también las compañías en lo que es su forward guidance en adelante. Ahí, clave la posición de apalancamiento y en el caso de los emergentes, hay una alarma adicional y es ojo con las deudas que tengan en moneda extranjera, en este caso en dólares, por las devaluaciones que hemos visto en general en los mercados emergentes, pues ahí puede haber un factor de riesgo adicional, teniendo en cuenta pues la fortaleza del dólar y que creemos que esa fortaleza del dólar, si bien no va a ser infinita, pues también va a demorar en deshacerse, teniendo en cuenta pues evidentemente los ajustes que se están haciendo en política monetaria por el lado de la Reserva Federal, la fortaleza al final relativa, a pesar de que creemos que puede haber un escenario de recesión en Estados Unidos, pero fortaleza relativa, por ejemplo, contra otras regiones como Europa, pues todavía siguen dejando un dólar que puede ser protagonista al final en lo que resta del año. Comercio global, China es súper importante en esa normalización de comercio global. Obviamente lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania pues ha sido un obstáculo, digamos, en esa normalización. Y la posible recesión, si es una recesión más profunda de lo que vemos, pues al final pudiera generar también ciertas trabas a que ese proceso pues termine de normalizarse en lo que resta de este año e iniciando el año 2023. Entonces ahí hay unos factores, como les digo, algunos que dejan cierta tranquilidad, obviamente, en medio del escenario y de la coyuntura que estamos viendo de posibilidades de recesión, pero que sí lo hacen diferente efectivamente frente a lo que puede ser una crisis parecida o comparativa, que es el 2008, fue mucho más profunda y tiene otros factores que aquí parecen estar algo mitigados. Entonces, pues eso para dar algún parte de tranquilidad en medio de la coyuntura. Me voy a direccionar a detallar un poquito eso que acabo de decir de los factores que vemos para Estados Unidos en el tema de la posibilidad de recesión. Y me voy a centrar ahí porque ahí han estado buena parte de las preguntas que hemos recibido recientemente sobre qué es lo que puede pasar, hacia dónde vamos, qué tan grave es y eso pues obviamente qué impacto puede tener al final sobre los activos. Lo que estamos viendo es que la economía de Estados Unidos sí se ha venido debilitando. Se ha venido debilitando tanto que incluso algunos indicadores muestran que el segundo trimestre que acabamos de terminar también pudo haber tenido un crecimiento negativo. Entonces, recuerden que el primer trimestre ya había sido negativo, el segundo trimestre, algunos, como les digo, algunos indicadores sugieren que eso puede ser así. Nosotros creemos que no, que al final hay algo de resiliencia todavía en los hogares y ahorita lo vamos a ver, pero que sí se empieza a ver un deterioro en la posición de gasto de los hogares. ¿Listo? Y esa posición de gasto de los hogares empieza a verse deteriorada más que porque tengan que atender servicio de deuda, que sería algo llamativo y algo, digamos, que fuera preocupante, es por el nivel de inflación que están enfrentando ahora, que les ha hecho que gasten sus ahorros a una velocidad acelerada y que más bien se empiece a pensar hacia adelante en una moderación de los gastos. ¿Listo? No necesariamente que Estados Unidos va a entrar en una recesión profunda, como les digo, pero sí que va a haber algo de moderación. Entonces, el indicador de ciclo que nosotros tenemos, que es este índice de ciclo, este naranja, ya nos muestra que hay algo
de desaceleración de la economía, incluso un crecimiento que pudiera estar alrededor del 0% durante el segundo trimestre de este año. ¿Cuál es la buena noticia al final? O sea, esto obviamente empieza a llamar la atención, pero si uno empieza a mirar estructuras como la del mercado laboral, que es de donde se generan parte de los ingresos de la economía y es la que nutre el mayor gasto o el mayor contribuyente sobre el crecimiento económico, que es el consumo de los hogares, pues uno sigue viendo que la creación de empleo sigue bien, que la tasa de desempleo sigue en niveles mínimos históricos, en el nivel de 3,5%, que fíjense que no vemos desde la década de los 60 e incluso el antecedente anterior a ese estaba más hacia los 50. Entonces tenemos un mercado laboral que luce por ahora sano. La última creación de empleo, que fue la que tuvimos el viernes, fue superior a los 300.000 puestos de trabajo. El promedio prepandemia de creación de empleo mensual era de 140 a 160.000 empleos. Entonces, pues esto quiere decir que todavía tenemos un mercado laboral en plena recuperación. Entonces, eso como que disminuye un poquito el riesgo, o sea, digamos que deja, a pesar de esa desaceleración que estamos viendo, deja algún parte de tranquilidad. ¿Qué está pasando con el ingreso de los hogares? Que era otra de las cosas que les comentaba al principio con el tema de consumo. Si ustedes se fijan en la gráfica de abajo a la izquierda, tenemos el ingreso personal en términos reales que ha venido cayendo desde finales del año pasado y durante todo el año 2022. Y en cambio, el gasto personal, fíjense que ha seguido la tendencia a largo plazo, obviamente ignorando un poco este hueco del COVID, pero ha venido creciendo más o menos constantemente. Ahí uno dice, ok, si los gastos han venido creciendo, quiere decir, o uno supondría, si solo mira los gastos, bueno, entonces los ingresos han venido creciendo y ya vimos que no. Básicamente los ingresos no han venido creciendo porque a pesar de que los salarios nominales se han venido ajustando al alza, los salarios reales se han venido ajustando a la baja. Entonces, los ingresos reales de los hogares de la economía han venido disminuyendo y en ese sentido, el mantener este gasto lo que ha implicado es un gasto de los ahorros que tenían los hogares. En webinars anteriores hemos hecho detalles sobre cómo se había venido comportando el ahorro de los hogares y llegó un momento en el que era casi el 30% del ingreso disponible. Hoy esos ahorros son el 5% del ingreso disponible, que es un poquito por debajo del promedio prepandemia, pero que todavía sigue siendo alto. Entonces ahí uno lo que empieza a pensar es, ok, esto no se va a destruir, los gastos no se van a destruir, pero sí pueden empezar a moderarse. ¿Por qué podrían empezar a moderarse? Y aquí lo que uno empieza a ver son evidencias. El índice de expectativas de la Universidad de Michigan, por ejemplo, que pregunta sobre cuáles son las expectativas que tienen los consumidores de lo que va a ser la economía en adelante, se han venido deteriorando. Listo, y fíjense que hay un seguimiento entre lo que es el gasto de los hogares y este índice de expectativas, lo que nos empieza a mostrar desaceleraciones que pueden profundizarse incluso llegando al cero. Aquí hay otro índice, que es el de confianza del consumidor de Bloomberg, que es el índice de comodidad que llaman ellos, que es con frecuencia semanal. Aquí lo tenemos ajustado para poderlo comparar con el gasto personal real. Y aquí también nos sugiere que efectivamente esa tendencia debería ser de un ajuste a la baja. ¿Listo? Incluso si se siguiera uno a uno, obviamente pues esto puede tener alguna diferencia. Lo importante aquí es la tendencia, incluso pudiera llegar a negativo. Entonces, pues eso es otra evidencia de que hacia adelante, evidentemente la economía al menos debe andar mucho más despacio de lo que lo tenemos ahora. ¿Qué está pasando al final? ¿Y qué es lo que, fíjense que acá todavía estábamos esperando ese 8,8% del dato de inflación a junio? Acuérdense que el dato salió ayer, fue 9,1%, sorprendió al alza en la inflación total. Sin embargo, en la inflación núcleo, a pesar de que no se redujo todo lo que esperaba el mercado esperaba que pasara de 6 a 5,7 y al final pasó de 6 a 5,9, pues ya empieza a haber algo de moderación. Entonces, se siguen separando esos dos indicadores. ¿Eso qué implica? Al final, que le hace más difícil la tarea a la FED, porque al final lo que quiere decir es que factores que se separan de la demanda y un poco, entre comillas, del control de la política monetaria, pues son los que están impulsando un poco más la inflación. ¿Listo? No quiere decir que los otros no. De todos modos, tener una inflación del 6% pues es alta y en ese sentido la FED va a tener que seguir interviniendo. Ahí es en qué medida.
porque obviamente al tener una inflación tan alta como el 9.1%, pues se empieza a escuchar la especulación entonces la Fed ya no debería subir 75 puntos básicos ahora en la reunión de julio, sino que seguramente debería ser mucho más acelerado y mucho más acucioso en su tarea y llevar a la tasa a un ajuste inmediato de 100 puntos básicos o de 1% arriba. Veremos qué pasa. El mercado por ahora sigue descontando 75 puntos básicos porque se empiezan a balancear los dos efectos. Entonces, no es solamente pensar en inflación, sino que ya, como lo decíamos al comienzo, se empieza a pensar en recesión. Entonces, de todos modos, tener estas inflaciones altas, y fíjense que en el tercer trimestre nosotros las vemos persistentes, en ese sentido, pues evidentemente lo que va a hacer es seguir debilitando el gasto de los hogares y debilitar el crecimiento económico hacia adelante. Como les decía, nosotros estamos esperando al cierre de este año una tasa de 3.25 y que la Fed permanezca ahí. El mercado se está moviendo entre este 3.25 y un 3.50 incluso. Si uno mira los futuros, lo que está pasando con la tasa de política monetaria hacia adelante muestra que efectivamente puede llegar a un pico de 3.50, ya no del 4%, hace un mes atrás, antecitos de la reunión del 15 de junio pasado, de la Reserva Federal, el mercado estaba apostando por una tasa del 4% o superior. En la medida en que se ha venido balanceando y que se han venido mostrando que la economía puede tener algo de debilidad con tasas tan altas, pues esa expectativa se ha venido moderando, tanto que, como les digo, ahora se mueve alrededor de 3.50 en los futuros. Y vamos a ver qué dice la Fed en la reunión del 27 de julio. Por ahora nosotros estamos esperando 75 puntos básicos de ajuste adicional en julio, en septiembre 50, en diciembre 25 y comenzando, perdón, y finalizando este año en 3.25 la tasa de interés para permanecer casi 3 trimestres del próximo año con esa tasa y hacia el cierre del año empezar reducciones graduales de la tasa de interés. ¿Cómo vemos entonces la dinámica de crecimiento? Entonces, al final lo que vemos es, esto ya es observado, esto ya pasó, menos 1.6% en el primer trimestre para Estados Unidos. Vemos un rebote del 0.8%. Antes estábamos esperando rebotes que incluso nos llevaran a crecimientos del 2, 2,5%. Esto se ha venido moderando bastante. Un tercer trimestre que va a seguir con algo de debilidad y vemos que la configuración de la recesión se va a dar entre el cuarto trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023 y luego una recuperación gradual. Fíjense que es tan gradual la recuperación que va a tener en el 2023 que al final el año completo termina siendo negativo. ¿Listo? Eso no quiere decir que en el año no se vea la recuperación, sino que la caída del primer trimestre es importante y obviamente no alcanza a ser batida por lo que viene hacia adelante en términos de crecimiento para la formación del año a año. ¿Listo? Entonces, este año terminaríamos con un crecimiento del 1.7%, que todavía sigue siendo bueno, y de menos 0.3 el próximo año. ¿Al mundo cómo le va? Entonces, fíjense que en el mundo también hemos hecho revisiones a la baja. En el año 2022, que teníamos una expectativa de 3% de crecimiento, ya va en 2.6. Para el año 2023, que la teníamos en 3.1, baja hasta el 2%, obviamente con este efecto importante en Estados Unidos. ¿Y cómo le va a la eurozona, por ejemplo? El crecimiento se sigue ajustando a la baja y fíjense lo que pasa en el 2023. ¿Listo? Ahí ya se plantea una posibilidad de recesión fuerte. Recuerden que Europa está en medio justo en esta semana de la definición de lo que va a ser la provisión de energía hacia adelante. Entonces es súper relevante porque donde efectivamente haya un corte prolongado de energía o definitivo, por ejemplo, en el tema del gas, pues eso mete muchos problemas a Alemania, por ejemplo. Listo, hacia abajo China, 3.6% de crecimiento esperado, se sigue revisando un poquito a la baja y 5.4% para el próximo año sería uno de los que efectivamente lo haría diferente. Precisamente en China, que es el que lo haría diferente, pues aquí tenemos una tarea pendiente. Entonces, fíjense lo que ha sido la recuperación. Por aquí están los PMIs, lo que me muestra los indicadores avanzados de lo que puede ser el comportamiento de la economía, sumando la manufactura y los servicios, que sumados son más o menos el 90% de la economía con este PMI compuesto, se ha venido recuperando. Ya pasó la cota de crecimiento que son los 50 puntos. Entonces, la economía vuelve a reaccionar. Pero hay una asignación pendiente aquí y es que las ventas minoristas en China o el consumidor, digamos, en China, no se ha recuperado posterior a la pandemia. Casi que están los mismos niveles. Entonces, mientras la industria se ha tenido un crecimiento sostenido y de hecho
si uno mira lo que fue la pandemia, lo post pandemia, pues tiene un salto, un escalón frente a la tendencia de largo plazo, mientras que el consumo no. Entonces, aquí es donde el gobierno debe hacer los mayores esfuerzos y de hecho lo está haciendo con política fiscal proactiva para tratar de darle la vuelta a esto. Para poder darle la vuelta efectivamente a eso, tiene que darle la vuelta a la construcción de vivienda. ¿Listo? Entonces, la financiación que hemos visto o la idea que tiene el gobierno de China de darle más financiación a los hogares tiene que estar muy centrada en el tema de vivienda. Recuerden que vivienda también ha sido uno de los sectores más restringidos dentro del gobierno chino en lo reciente, y eso pues evidentemente ha ocasionado que al final tengamos esta desaceleración constante desde el periodo prepandemia hasta lo que vemos hoy. Esto, fíjense, y esto es lo que tiene que empezar a dar la vuelta. Ya hemos visto otros indicadores que efectivamente, como lo veíamos con el PMI, también la oferta monetaria ha venido cambiando o dando la vuelta, pero por ahora eso no se ha transmitido a toda la economía. Entonces, se está quedando mucho en las compañías, que es lo que vemos en lo manufacturero, pero todavía no ha logrado permear el crédito a los hogares, que es lo que necesitamos que efectivamente se empiece a notar mucho más. Otra de las preguntas, petróleo. ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Cómo lo estamos viendo hacia adelante? Ha sido noticia en los últimos días. Hoy nuevamente tiene una caída importante. Entonces aquí lo que nosotros hemos hecho es que el crecimiento o la dinámica del petróleo pues, va a tener una tendencia bajista y por ahora se está sesgando mucho más hacia el escenario bajista en precio. Obviamente pues el tema de la recesión, fíjense cómo era nuestra proyección anterior, donde se sesgaba más a lo alto, y eso teniendo en cuenta que los riesgos de recesión todavía no habían subido tanto, que teníamos problemas de oferta, que Rusia aparentemente no estaba haciendo su tarea o la tarea o la posibilidad de vender petróleo en el mundo. Entonces pues eso nos limitaba un poco la oferta. Eso ha cambiado recientemente y lo que se ha visto es que la oferta de Rusia va normal casi. La producción en Rusia de petróleo, que había bajado casi hasta los 7 millones de barriles diarios, está hoy en 9 millones, siendo su cota 10 millones. Entonces, pues quiere decir que funciona a pesar de las restricciones bastante bien. La OPEP ha incrementado su oferta y por el lado de la demanda, pues tenemos estos riesgos de recesión. Entonces, eso nos hace ser un poco más moderados en lo que esperamos de los precios del petróleo hacia adelante. Listo, con esta parte cierro y le doy la palabra a Jorge para que nos empiece a aterrizar esto un poco en términos de activos, cómo es que se ve el tema. Listo. Gracias, Juan Camilo. Y buenos días a todos. Gracias por conectarse. Primero, como les mencionó Juan Camilo en la introducción, en la lámina en la que veíamos los retornos de los activos en el mes y en el año, junio fue un mes particularmente duro, tanto para la renta variable y para la renta fija, en un año que ha sido duro para los dos. Y creo que eso es lo inusual y lo particularmente doloroso que hemos visto este año en los mercados financieros, ¿no? Porque lo usual, lo que normalmente sucede, es que la renta variable y la renta fija tienen correlación negativa. Es decir, se mueven en algunas situaciones, particularmente en las más extremas, en direcciones distintas. Cuando hay una preocupación, por ejemplo, como la recesión que estamos viendo ahora, las acciones típicamente caen, pero los bonos, en particular los bonos del Tesoro de Estados Unidos, se sostienen y ayudan a mitigar un poco esa volatilidad que se puede ver por el lado de las acciones. El tema este año ha sido que el foco que ha ocasionado el movimiento de los mercados ha sido un nivel de inflación que no veíamos en 40 años y que ha afectado a la renta variable y a la renta fija. Entonces de alguna forma no ha habido dónde protegerse, y de nuevo, no es lo que está haciendo que este año sea doloroso, independientemente de cuál sea nuestro perfil de inversión. Y si estamos enfocados en acciones o en bonos, o en una mezcla de las dos cosas. En ese contexto, incluso en un año en el que ha habido dolor por los dos lados, el ratio de acciones y bonos, que es ese rendimiento relativo, ¿no?, entre las acciones y bonos, ha caído en lo corrido del año. ¿Qué quiere decir esto? Que a las acciones le ha ido peor que a los bonos, que es lo que deberíamos esperar en un contexto como el actual, pero se ha dado en una situación en la que los dos han estado cayendo. El ratio sube porque uno cae más que el otro, pero no porque uno caiga y el otro sube.
y las acciones este año han estado más golpeadas que los bonos, y por eso vemos que ese ratio cae. Y lo que nos está diciendo eso es que, en general, como les contaba Juan Camilo, las preocupaciones de recesión o de desaceleración en la actividad económica mundial empiezan a crecer. Y se ve en ese gráfico, ¿no? En donde vemos la relación que hay entre el ratio de acciones y bonos, que es la línea anaranjada, y el PMI de manufactura, que es un indicador de actividad económica global. Y ahí lo que está diciendo el ratio, como pueden ver en el gráfico, es que los precios ya nos dicen que estamos encaminados a una desaceleración o incluso una recesión leve, dada la situación y la fortaleza del consumidor en el mundo, en particular en Estados Unidos. Pero lo que nos está diciendo esto es que estamos, ¿no?, en una situación en el que por la postura que están teniendo que tomar los bancos centrales en particular, la demanda en el mundo se va a ver debilitada y vamos a ver una desaceleración que seguramente lleve a una recesión en algún momento ya sea a finales de este año o hacia principios del próximo año. Si es que lo vemos desde el lado positivo, viéndolo desde la perspectiva, ¿no?, vaso medio vacío, vaso medio lleno. El vaso medio vacío es el golpe muy duro que hemos tenido en lo corrido del año. El vaso medio lleno es que, como pueden ver aquí, los mercados se han adelantado y ya incorporan una caída de la actividad económica, por lo cual, cuando esta caída, si es que finalmente se materializa, se da, la reacción de los mercados debería ser mucho más leve de la que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque los mercados, al mirar hacia adelante, se tratan de adelantar y reaccionan antes que la economía real. Sin embargo, ¿no?, al estar en un contexto de desaceleración y en el que los bancos centrales todavía no pueden cambiar de postura, a nosotros nos hace sentido estar con un posicionamiento relativamente cauto, como el que les contaba Juan Camilo, ¿no? Estamos neutrales en acciones y ligeramente cortos en renta fija, en particular las categorías de riesgo crediticio, que pueden tener todavía algo de espacio para golpearse, dado que reaccionaron un poquito después que la renta variable a la baja en este año. Y ahí nos podemos extender en una de las láminas posteriores. ¿Podemos pasar, Juan Camilo, por favor? Aquí estamos viendo el retorno de las distintas bolsas en el mundo. Ahí si ven casi a la mitad de la gráfica de la izquierda, vemos la renta variable global. Al cierre de junio, en lo corrido del año, estaba en menos 20%. De hecho, esto representa la peor primera mitad del año para la bolsa mundial desde 1970. Entonces, es un movimiento bastante inusual. Si bien las correcciones de mercado son usuales, la magnitud que hemos visto en esos 6 meses ha sido bastante inusual. Y como pueden ver, ya fijándose país por país, como les decía al principio, ¿no?, casi no ha habido dónde protegerse. De hecho, las únicas bolsas que al cierre de junio en el mundo habían rendido ligeramente positivo eran las latinoamericanas, en particular Chile y Brasil, producto de que los commodities este año han estado vistos en la ventana de todo el año al alza, y al ser estas bolsas con alta palanca, los commodities se han visto beneficiadas, a pesar de que ya en junio, como pueden ver, se empezaron a golpear también, ¿no?, con esas correcciones de casi 20%. En el mes, la única bolsa que subió fue la de China, subió casi 7%, producto de esta diferencia de la que les hablaba Juan Camilo al principio, ¿no? A diferencia de otras grandes economías del mundo que están ajustando su política monetaria y no están estimulando desde el lado fiscal, porque ya lo hicieron en los últimos 2 años, la economía china está embarcándose en la otra senda, ¿no?, y adelantándose un poco a lo que eventualmente van a tener que hacer otras economías en el mundo. El Banco Central chino está empezando a estimular el crecimiento del crédito en el mundo, y estamos viendo también que por el lado fiscal el gobierno central chino le está empezando a dar más espacio a los gobiernos regionales para desarrollar productos de infraestructura. Y en ese sentido, el sentimiento hacia la bolsa china, a diferencia del sentimiento que hay hacia el resto de las bolsas del mundo, ha empezado a ser más positivo. Y lo hemos visto en esta reacción que vemos en junio. Pero en general,
digamos, el sentimiento para la renta variable en el mundo sigue siendo de preocupación, ya no tanto por la inflación, sino por las repercusiones que la política monetaria de los distintos bancos centrales en el mundo para controlar la inflación pueda tener en la actividad económica. Entonces, durante junio empezamos a ver ese cambio de preocupación de inflación a recesión y llevó a que veamos que las bolsas corrijan a ese nivel, ¿no? 8% que ha sido particularmente duro para un mes para solamente un mes en el mundo, ¿no? Y en cuanto a posicionamiento, nosotros creemos que, dentro de un contexto en el que solamente la renta variable china muestra un soporte fundamental favorable, la región que vemos más complicada en el corto plazo es la europea, producto de que es, en un contexto de desaceleración global, la que desde el punto de vista de repente geopolítico está más complicada, ¿no? Porque está más expuesta a lo que pueda suceder, a la desaceleración que se está viendo en el resto del mundo. Hay que sumarle el riesgo geopolítico de que veamos una exacerbación de esta guerra de sanciones económicas que se están implementando tanto la OTAN y Rusia, y que pueda repercutir en que algunas de las principales fuentes de energía que utiliza la Unión Europea para funcionar, en particular el gas que le suministra Rusia, se pueda haber racionado a mayor magnitud de la que ya se ha visto hasta ahora, y pueda tener una recesión más profunda que la que se espera en el resto del mundo, ¿no? Y en ese sentido, hemos reducido la exposición a la renta variable europea, y hemos reasignado esa asignación, valga la redundancia, a la renta variable china, que está mostrando, como dije, ¿no? un cambio de postura, y se está desviando o dislocando de lo que sucede con el resto de bolsas en el mundo. Eso en cuanto a la renta variable. En cuanto a países, podemos pasar, por favor, Juan Camilo. Acá estamos viendo la renta variable de Estados Unidos por sector económico. Nos enfocamos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la renta variable de Estados Unidos pesa poco más de 60% de la capitalización bursátil de la renta variable en el mundo, ¿no? 60% de las acciones en el mundo, del valor de las acciones en el mundo, de acciones que cotizan en bolsa, están en Estados Unidos. Por eso es bastante representativo de lo que finalmente sucede con la bolsa mundial, para bien o para mal. Y lo que podemos ver aquí, si es que nos enfocamos en las barras azul oscura, es que durante junio todas las categorías rindieron en negativo, en línea con lo que les contábamos, ¿no? De que fue un mes particularmente duro y en donde no hubo dónde protegerse. El golpe más duro fue para el sector energía, que, visto en el año, ha sido el gran ganador, producto de que el precio del petróleo ha tenido un fuerte impulso al alza, pero que durante junio, producto de estas preocupaciones de recesión que empezaron a crecer, mostró una fuerte corrección, por primera vez probablemente del año, y las acciones del sector energía reaccionaron en consecuencia a eso. Eso por un lado. Y en segundo lugar, podemos ver que los sectores considerados defensivos, ¿no? Esos sectores en donde la demanda no depende tanto del punto del ciclo económico en el que estamos, han sido los que mejor se pudieron proteger, incluso vendiendo a la baja. El sector salud, consumo básico, servicios básicos, fueron los que menos cayeron. Es duro decirlo, ¿no? Porque estamos en un contexto en el que todo cayó, pero estos sectores fueron los que cayeron menos. Nosotros creemos que esto todavía esta tendencia, de repente no es de la misma magnitud, se puede mantener todavía durante algunas semanas más, dado, como les digo, ¿no? que el foco de la Reserva Federal está siendo en este año enteramente traer la inflación bajo control. Y entonces no va a necesitar ver mucha evidencia, o una seguidilla de datos que señalen claramente que la inflación está entrando bajo control antes de dar una señal de cambio de postura. Y en ese sentido, no vamos a tener todavía un impulso fuerte al alza para la renta variable probablemente en las próximas semanas o meses. Por lo que,
no creemos que vaya a haber un rebote todavía muy marcado al alza, pero tampoco creemos que quede demasiado espacio para caídas adicionales, que es una pregunta que hemos estado recibiendo bastante en estas últimas semanas, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que la bolsa se caiga 20% más, 30% más? Lo que tendríamos que ver en ese caso es, a ver, una caída ya más marcada de las utilidades que generan las empresas. En esa magnitud, 20% o 30%, porque esa caída que hemos visto este año ha estado enteramente explicada por un reajuste del múltiplo de precio-utilidad. Es decir, para un nivel determinado de utilidades que generan las acciones, ¿cuál es el múltiplo que estamos dispuestos a pagar por esa generación de utilidades? Y ese múltiplo depende mucho de las tasas de interés, que han subido muchísimo este año. Entonces, el ajuste de ese 20% que les hablaba en la lámina previa está explicado enteramente por eso. Para que digamos, este mercado bajista continúe a la baja, tendríamos que ver ya no un ajuste adicional a la baja del múltiplo, que ya corrigió hacia sus niveles históricamente de promedio, sino una corrección a la baja de las utilidades que generan las compañías. Y para que esa corrección sea muy marcada, tendríamos que ver una recesión muy severa, más parecida a la que vimos en 2008 o 2009, que no es la que estamos esperando porque, como decía Juan Camilo, la economía estadounidense está en una situación en general mucho más sólida. No hay demasiado apalancamiento de los hogares, los bancos, el sistema financiero en general está mucho mejor capitalizado, estamos en niveles de pleno empleo, el nivel patrimonial de los hogares también está en un nivel mucho más sólido en el que estaba hace 15 años. Y entonces la recesión, si es que eventualmente se da, va a ser bastante más leve porque la economía en general está con mucho menos desbalance, ¿no? Y entonces esa corrección de utilidades es muy improbable que sea de ese 30% que se tendría que ver para que veamos una repetición de lo que se vio el 2008-2009. De hecho, en estos días vamos a estar sacando un comentario algo más detallado sobre este tema, porque como digo, es una preocupación que se nos está empezando a trasladar a través de preguntas de sus banqueros y asesores de inversión, ya más frecuentemente en estas semanas. Pero no es el escenario que estamos viendo, porque el punto de partida es bastante distinto al que teníamos en otros momentos en los que vimos un movimiento de esa magnitud, ¿no? Pero habiendo dicho eso, tampoco, dada esta postura de la Reserva Federal, ¿no? Tampoco estamos viendo un rebote muy marcado en las próximas semanas o meses, por lo cual nos mantenemos cautos en el posicionamiento que recomendamos, ¿no? Y que de hecho tomamos en los fondos que gestionamos, que es estar de alguna forma sobreponderando los sectores más defensivos. En particular, nosotros nos estamos enfocando en el sector salud y en menor medida en el sector tecnología. ¿Podemos pasar, por favor, Juan Camilo? Aquí estamos viendo el rendimiento de las distintas categorías de renta fija. Ya hablamos de renta variable, ahora estamos viendo renta fija. Si se enfocan en las categorías, en las barras anaranjadas, van a ver algo que ya hemos reiterado varias veces, ¿no? No solamente hoy, sino en otras ocasiones. Ha sido un año duro para toda la renta fija. De nuevo, no ha habido dónde protegerse y es lo que hace particularmente duro lo que se ha estado viendo este año. La diferencia en junio con respecto a lo que ha sucedido en el resto del año es que, visto punta a punta, ¿no? De enero a junio, el principal factor que ha influido en el rendimiento de la renta fija y de alguna forma en la renta variable también es el aumento de las tasas base, es decir, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que se utilizan como punto de partida para valorizar el resto de la renta fija y la renta variable. Esa subida tan marcada que vimos en las tasas base impactó en gran medida todas las categorías de renta fija. Incluso ¿no? al ser el foco las tasas de los rendimientos de los bonos del Tesoro, representó un golpe muy marcado incluso para el activo típicamente considerado refugio, que son los bonos del Tesoro, que como pueden ver aquí, han caído de enero a junio casi 11%. El activo refugio cayó 11%. Eso es lo que está haciendo duro el año, ¿no? Cuando tu activo refugio cae 11%, es bastante doloroso porque no hay nada que te dé
no hay nada que te dé contrapeso. Y eso, a su vez, generó caídas adicionales en las demás categorías de riesgo crediticio. La diferencia en junio es que al empezar a aparecer los riesgos de recesión, las tasas de los bonos del Tesoro, que en algún momento, como decía Juan Camilo, llegaron a 3.50 durante el mes, empezaron a caer. De hecho, llegaron en algún momento del cierre de junio a 2.80, hoy están más o menos en 3, tomando como referencia el Tesoro a 10 años. Y entonces ya el golpe asumido por la renta fija sin riesgo crediticio o el activo refugio, dejó de ser el factor preponderante, y lo que ha empezado a pesar es el aumento de los spreads crediticios, que son lo que reflejan más el riesgo de recesión. Y lo pueden ver en la tabla de la derecha, en donde señalamos el cambio en spreads crediticios que se ha visto en el mes. Como pueden ver, en todas las categorías subieron, ¿no? de manera significativa. Y es lo que hace que las categorías de riesgo crediticio, ¿no? Independientemente de cuál estemos viendo, Investment Grade de Estados Unidos, High Yield de Estados Unidos, mercados emergentes corporativos o soberanos, hayan tenido un mes particularmente duro, y más duro que el que finalmente tuvieron los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Nosotros creemos que hay algunos sectores del riesgo, de la renta fija con riesgo crediticio, que todavía pueden tener algo de espacio para comportarse de manera negativa, en este contexto en el que las preocupaciones de recesión parecen haber pasado a ser la principal preocupación, valga la redundancia, de los mercados financieros. Y en ese sentido hemos estado reduciendo durante las últimas semanas nuestra exposición a riesgo crediticio. Por un lado, hemos reducido nuestra exposición a deuda emergente corporativa, y por otro lado, y esto no lo van a ver en esta presentación porque lo hemos hecho durante julio ya, la exposición a high yield de Estados Unidos. Estamos tomando una posición más cauta por ahí, dado que estos spreads crediticios, a diferencia de la renta variable, parecen estar empezando a reaccionar de manera más tardía y pueden tener algo de espacio para golpearse un poco más en las próximas semanas, mientras el mercado termina de digerir estas renovadas preocupaciones de recesión. Eso es un poco la forma en la que hemos estado cambiando nuestro posicionamiento en renta fija. ¿Podemos pasar, Juan Camilo, por favor? Acá estamos viendo lo que ha sucedido en la curva de los tesoros en el año. A ver, si se fijan, no me voy a detener demasiado acá porque creo que lo hemos conversado ya a lo largo de la presentación. Vemos en la línea anaranjada dónde estaban las tasas a cierre del año pasado, y en la línea azul oscura dónde están hoy. Como pueden ver, ha habido un salto muy, muy marcado, y es, como les decía, el principal factor que explica el golpe tan duro que hemos visto en la renta fija y en la renta variable de este año. Lo interesante acá es que, si bien durante junio, visto punta a punta, las tasas subieron, en algún momento de junio, estas tasas, que en el caso de los 10 años ven acá en niveles cercanos a 3%, llegaron a casi 3.50. Si es que viésemos esa curva acá, veríamos que las tasas, de hecho, ya han empezado a caer. Producto de que esta preocupación de recesión ha hecho que el mercado se deje de enfocar tanto en la inflación y se empiece a fijar más en la recesión y a adelantarse a la potencial caída o bajadas de interés de tasa de referencia que va a tener que hacer la Reserva Federal una vez la economía o la actividad económica de Estados Unidos empiece a reaccionar de manera más marcada a esta postura tan agresiva que está tomando la Fed para controlar la inflación. Entonces, desde nuestro punto de vista, vamos a estar en esa pugna todavía en estas próximas semanas, entre preocupaciones de inflación, que mientras la inflación no empiece a reaccionar a la baja, van a persistir, y preocupaciones por recesión que van a estar empujando la tasa a la baja, ¿no? Entonces, preocupaciones de inflación que empujen al alza, preocupaciones de recesión que empujen a la baja, y en ese sentido probablemente las tasas se muevan en un rango relativamente acotado. Y lo que empieza a pesar más vayan a ser movimientos de spreads crediticios. Eso es un poco como estamos viendo el rendimiento de la renta fija en lo que, digamos, en las próximas semanas o meses. En este gráfico vemos lo que les comentaba previamente, ¿no? Cómo los spreads crediticios en todas las categorías han empezado a reaccionar fuertemente al alza.
y que es la razón por la cual nosotros ya hemos estado en las últimas semanas reduciendo esta exposición. No me voy a detener mucho aquí porque creo que el mensaje está bastante claro. Y ya pasando a verlo desde una perspectiva un poquito más de largo plazo, que es algo que hemos estado repitiendo en las últimas presentaciones, estamos viendo acá el rango en el que estos spreads crediticios se han movido en los últimos 10 años y en dónde están actualmente. En el lado de la derecha vemos esos spreads que en general, como pueden ver, están en la parte alta de su rango, es decir, están en precios atractivos. La tasa de interés que pagan las categorías de renta fija con riesgo crediticio son particularmente atractivas, vistas contra su historia. Y en el caso de la renta fija sin riesgo crediticio, es decir, las tasas base, que son las de la izquierda, vemos eso también, ¿no? Estamos en niveles de tasas respecto a la historia bastante atractivos. Evidentemente, a ver, quiero hacer la salvedad, dos puntos acá importantes, es que estas valorizaciones atractivas se materializan, históricamente se han materializado en el largo plazo. Entonces, son una oportunidad para de alguna forma recompensar a quien pueda respetar un horizonte de inversión de largo plazo. Yo sé que es duro decir cuando el golpe que se ha asumido en el corto plazo ha sido tan duro. Créanos que somos conscientes que el escuchar algo así no es necesariamente lo que quisiéramos. Las valorizaciones son atractivas, pero seguramente se van a terminar de reflejar en los precios o en los retornos en el largo plazo. Y en segundo lugar, lo que les decía, ¿no? Esas valorizaciones atractivas son atractivas justamente porque hemos visto un golpe tan marcado en los primeros 6 meses, ¿no? Esa oportunidad futuro no viene gratis. Lamentablemente, no viene gratis. Eso en cuanto a valorizaciones, y ya para terminar y reflejar esto en una... ¿Podemos ir al anterior, Juan Camilo, por favor? Para reflejar a qué nos referimos con esto de las valorizaciones de largo plazo. Esta es una lámina que en algunas otras... En algunos otros foros hemos mostrado, los he mostrado yo en algunos desayunos presenciales que hemos empezado a lanzar, los ha mostrado Klaus también en otras instancias. Lo que estamos viendo aquí es, y nos enfocamos en la renta fija porque creo que el golpe es particularmente duro o particularmente incómodo para las categorías para la renta fija, porque ha sido más marcado incluso que el que hemos visto para la renta variable. Lo que estamos viendo acá es, a ver si se enfocan en la línea azul oscura, es la tasa de rendimiento, el yield, ¿no?, que ofrece el portafolio o una estrategia de renta fija global de largo plazo, en cada momento del tiempo. Estamos viendo aquí los últimos 20 años. Y la tasa, y la línea celeste, que es la que se superpone a la línea azul oscura, es cuál es el retorno en ventanas de 5 años que obtuvo una persona que invirtió el retorno en los 5 años posteriores que obtuvo una persona que invirtió en cualquier momento del tiempo en esta estrategia. Es decir, por ejemplo, si nos paramos en el 2013, vamos a ver que la tasa de rendimiento de estos bonos era cercana a 3%. Y la línea azul está más o menos en 3%. Y la línea celeste está más o menos en 3% también. ¿Qué quiere decir esto? Que quien invirtió en renta fija global en 2013 obtuvo una ganancia anualizada entre 2013 y 2018 de 3% aproximadamente también. Entonces hay una alta correlación entre la tasa inicial a la que invertimos y el retorno que finalmente logramos. Obviamente, esta relación tiene ruido alrededor de ella porque depende en algunos momentos de movimientos bruscos de mercado, como se pudo ver durante la salida de la crisis .com a principios de los 2000. Lo tenemos también lo tenemos también en este... No, perdón. Acá, en la línea celeste del 2003, lo que están viendo es esta caída tan marcada, porque lo que se está viendo aquí es el retorno entre 2003 y 2008. Y como la crisis financiera pegó el 2008 tan fuertemente,
El retorno anualizado 2003-2008 se golpea en esta parte de las observaciones, y es algo parecido a lo que estamos viendo para quien invirtió el 2017. Quien invirtió el 2017, al asumir el golpe del 2022, ve su retorno golpeado. A ver, pero así como vemos desviaciones a la baja, también vemos desviaciones al alza en esta relación. Entonces no es una relación exacta, pero sí nos da un muy buen indicador de cuál es el retorno que podemos lograr en el largo plazo invirtiendo en estas estrategias. Y como pueden ver, el yield, la tasa de rendimiento de esta estrategia en este año ha subido muy marcadamente. A cierre del año pasado estaba casi en 2%, ahora está por encima de 6%. Y nos da digamos, una muy buena señal de cuál es el rendimiento que podríamos obtener en el largo plazo, viéndolo desde una perspectiva de vaso medio lleno. De nuevo, yo sé que es duro escucharlo, porque el vaso medio lleno, la perspectiva de vaso medio lleno existe porque existe la perspectiva del vaso medio vacío también, que es el golpe que se ha visto en estos 6 meses, ¿no? Pero queríamos enfatizar que esto representa una oportunidad y para quien esté en la capacidad de hacerlo. Creemos que la decisión correcta para una inversión de largo plazo es tratar de asimilar el golpe, de nuevo, ¿no? Para quien esté en capacidad de hacerlo, y confiar en que en el largo plazo el mercado recompensa a quien puede mantener la disciplina de respetar su horizonte de inversión, ¿no? Eso, y ya para terminar, nuestro posicionamiento recomendado, para no extenderme mucho, como les decíamos, estamos más cautos, hemos reducido nuestra exposición en renta variable neutral, hemos reducido nuestra exposición a renta fija crediticia, nos hemos enfocado en reducir esa exposición a renta fija con riesgo crediticio, que es la que podría golpearse todavía un poco en las próximas semanas. Y estamos con una posición alta de caja, a la espera de que veamos mayores muestras de estabilidad para poder desplegarla y tratar de beneficiar a los portafolios que gestionamos con el rebote que eventualmente se va a dar en los mercados. Eso, para no extenderme mucho más, porque sé que de repente he hablado más de lo que debía. Y nada, y con esto creo que podemos abrir el espacio para algunas preguntas que puedan tener. Creo que han estado llegando ya. No sé, Juan Camilo, ¿cómo quieres avanzar aquí? Dale, pues para no cortarte, aquí me preguntan de una vez, cuando se habla de que la renta fija comienza a ser atractiva en el largo plazo, más o menos en qué plazo se está pensando. A ver, para ser prudentes, el gráfico que les mostrábamos previamente muestra ventanas de rendimiento de 5 años, que es probablemente un poquito más alto, un periodo un poquito más alto que el que típicamente recomendamos. Y nosotros no recomendamos invertir en este tipo de estrategia en plazos menores a 3 años, pero algo más de claridad se puede ver en plazos más largos. Entonces, como mínimo 3 años, pensaríamos para inversiones de renta fija de largo plazo. Pero a ver, y como hemos mostrado en alguna otra ocasión, lo que típicamente sucede en los mercados, no solamente de renta fija, sino de renta variable, es que a un periodo de ajuste a la baja muy brusco, le sucede un periodo de ajuste al alza muy brusco también. A ver, yo quiero hacer la salvedad de que no quiero que me malinterpreten, ¿no? Y que estén esperando que esto rebote muy fuertemente en los próximos 6 meses. Para que eso suceda, tendríamos que ver un cambio muy marcado de postura de los bancos centrales, que no es lo que estamos esperando, porque los bancos centrales han sido muy enfáticos en decir que su preocupación es traer bajo control la inflación. Entonces, no deberíamos esperar un rebote muy marcado, a pesar de que históricamente es lo que sucede luego de movimientos tan fuertes a la baja como el que hemos visto este año. Podría suceder, pero tendríamos que ver ese cambio de postura que no vemos tan probable en el corto plazo, ¿no? Y entonces ya para responder, pero en corto, cuando hablamos de largo plazo, en renta fija típicamente nos referimos a 3 años, por lo menos. Perfecto, bueno, aquí me llegan algunas preguntas de commodities que las tomo yo. Entonces aquí me dicen, bueno, sobre el petróleo, ¿por qué tenemos la gasolina más cara de todos? Si el petróleo está a la baja, entonces debemos esperar bajas en Perú. Eso digamos que funciona para todos y recuerden que los precios
spot que estamos viendo hoy en el petróleo no necesariamente se reflejan uno a uno en los precios de la gasolina, muchas veces porque se tienen inventarios, ¿no? Entonces recuerden que los inventarios pues han sido comprados a otros precios, a veces en algunos países, no necesariamente es el caso de Perú, pero en otros países también hay devaluación de las monedas, entonces digamos eso hace más costoso el precio final de los combustibles. Y también, obviamente, los costos de los fletes, pues a pesar de que no han seguido subiendo, pues siguen siendo altos frente a lo que teníamos años y meses atrás. Entonces, hacia adelante, si la tendencia del petróleo se mantiene, en este caso sí, sí deberíamos esperar al menos que los precios no siguieran subiendo y que paulatinamente se fueran ajustando a la baja. Pero no necesariamente es que uno a uno, como sí pasa en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos produce, refina y distribuye en su propio país, entonces ahí sí tienen digamos como que la llave al lado y a la hora de tener la llave al lado, pues no se conservan tantos inventarios como los que pueden tener otros países del mundo que necesitan pensar en la producción en el mediano plazo, no en el día a día de que simplemente es abrir la llave y ya tenemos el petróleo, sino que tenemos que pensar en que al mediano plazo debemos garantizar sostenibilidad en producción para la economía. Entonces se tienen inventarios de meses atrás donde los precios eran mucho más altos. Por aquí hay otra pregunta que me hacían sobre el tema de cobre. ¿Qué se espera del cobre en los próximos meses? Se mantiene el nivel de precio, sigue bajando, retoma el valor que se había visto hasta hace unos meses. Ahí, obviamente, el cobre sí depende mucho de la reactivación en China. China es el mayor demandante de cobre del mundo. Entonces, pues a su vez, en la medida en que China vaya reactivando, seguramente lo que tendremos es, nuevamente, al menos no caídas, no más caídas en los precios. De resto, pues además, a pesar de que China sea el mayor demandante, pues tenemos un riesgo de recesión, donde pueden estar involucradas varias regiones. Entonces, pues eso, de todos modos, pues también merma la otra demanda del resto del mundo. China es como la mitad y falta la otra mitad. Entonces, pues por eso digo, al menos con esta reactivación en China, pues eso debería ayudar para que el precio del cobre no siguiera cayendo más hacia adelante. Entonces, pues dependemos mucho de ese tipo de cosas. No sé, Jorge, si veas alguna más por ahí de tu parte. Ah, bueno, dada la caída que era una de las preguntas que comentábamos en previo, dada la caída del Standard & Poor's este año del 20% ante la confirmación de recesión, ¿cuánto más estiman que pueda caer? Sí, de hecho, como les decía durante la exposición, es una de las preguntas que nos han estado llegando en distintas formas, pero al final son variantes de la misma, ¿no? ¿Cuánto más puede caer o qué tendría que pasar para que caiga tanto? Eh, Les decía, ¿no? Para que caiga 30% más tendríamos que ver una recesión estilo 2008-2009, que es poco probable dado que no hay los mismos desequilibrios estructurales en la economía de Estados Unidos que había hace 15 años. Pero sí puede suceder una recesión, ¿no? Y nuestra expectativa es que, a ver, se dé una recesión leve que pueda llevar a que las utilidades de las empresas puedan caer probablemente entre 8 y 10%. Entonces, digamos, el downside o la caída potencial de la renta variable adicional que podría haber en el caso de que en el caso de que la recesión se materialice y los múltiplos no empiecen a ajustarse al alza, desde nuestro punto de vista podría ser entre 8 y 10% desde donde estamos en este punto. Ahora, eso por ajuste de utilidades a la baja. Lo que típicamente sucede, de nuevo, ¿no? Volviendo a este tema de que los mercados se adelantan a lo que efectivamente está sucediendo en la economía, es que típicamente cuando la recesión se da y las utilidades que generan las empresas caen, el múltiplo, este ratio de precio-utilidad, empieza a subir. ¿Por qué? Porque los mercados se adelantan y empiezan a ver que al estar en recesión, el estímulo, tanto fiscal y principalmente monetario, va a llegar rápido y los múltiplos empiezan a subir y a compensar esa caída que se ve en utilidades, ¿no? Entonces, si bien esa caída en utilidades podría ser de 10%, probablemente cuando se dé, el múltiplo ya haya empezado a subir y por lo menos parcialmente compensa esa caída, ¿no? Entonces, el espacio para una caída adicional
debería ser menos de ese 8 o 10%. De nuevo, bajo el escenario de una recesión leve, que como digo, viendo, digamos, estructuralmente la composición de la economía estadounidense, es lo que podríamos esperar en la coyuntura actual. Eso. Dale, mira, Ese es el downside. Sí. Dale. No, nada, que ese es el downside, el downside potencial que veríamos, ¿no? Algo peor, no creemos que se condice con la situación de la economía, o el punto de partida de la economía estadounidense actual, ¿no? Vale, perfecto. Mira, aquí hay una pregunta que creo que es bien relevante para entender un poquito todo este ejercicio que hacemos nosotros de posicionamiento. Y dice, los que hemos invertido en los fondos Visión 1, 2, etcétera, podemos visualizar en detalle los cambios del posicionamiento que realizan y han explicado o no es posible para saber cómo se mueven respecto al posicionamiento inicial que teníamos a la hora de la primera inversión. Uh-huh. Bueno, sí, de hecho hay varias formas en las que se pueden enterar de los cambios que hacemos. A ver, nosotros sacamos un reporte mensual, que es en el que hemos basado esta presentación, en el que hablamos de cuáles son los cambios que hacemos en nuestro posicionamiento. Mostramos una lámina con el resumen y después varias láminas en las que explicamos activo por activo cuál es la postura que estamos tomando. Y este reporte, digamos, la recomendación que da este reporte siempre está reflejada en los fondos que manejamos. Eso en el reporte mensual. Asimismo, durante el mes sacamos un reporte semanal que actualiza este posicionamiento. Si es que movemos el portafolio en el mes, lo mostramos en este reporte semanal. Además de eso, tenemos podcasts que lanzamos. Lanzamos un podcast mensual que acompaña el reporte mensual en el que hablamos de esto. Lanzamos un pequeño podcast semanal en el que hablamos de lo que sucedió en la semana y los cambios que hemos hecho en nuestro portafolio. Tenemos este webinar también en el que hablamos de mercado y los cambios que recomendamos en posicionamiento. Y además generamos un comentario mensual en el que hablamos de lo que sucedió en el mercado y los cambios en posicionamiento recomendado. Y además, estoy diciendo además bastantes veces de alguna forma para enfatizar todas las herramientas que están a su disposición. Generamos un Excel, una plantilla de Excel que es bien amigable, en la que en conjunto con su asesor ustedes pueden revisarla y cambiar el fondo en el que están invertidos, el monto que invirtieron y la ventana que quieren ver para que puedan ver el retorno de su inversión y cómo ese retorno se descompone entre los distintos componentes del portafolio, ¿no? La renta variable de Estados Unidos, la renta fija de mercados emergentes, y qué cosa les dio o les quitó en algún periodo en particular. Entonces hay varias formas de hacerlo, ¿no? Y nada, es eso. En realidad ya depende de cada uno con qué medio se siente más cómodo para informarse, ¿no? Igual siempre, en caso hay alguna pregunta puntual, nos la pueden hacer llegar a través de sus asesores y siempre estamos tratando de encontrar nuevas formas de responder estas preguntas, ¿no? La más reciente, como digo, es la de qué tanto downside puede haber, ¿no? Dale, mira, bueno, aquí hay una para mí. Dice cuánto se estima que pueda durar la próxima recesión. Ahí como lo explicábamos en la conclusión de la primera parte, nosotros estamos esperando que la recesión al final se materialice desde el último trimestre de este año y dure hasta el primer trimestre del próximo, donde empezaríamos ya a ver recuperaciones paulatinas. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto álgido de la recesión duraría 6 meses, digamos 2 trimestres, donde tendríamos crecimientos negativos, como lo vimos, no muy profundos. Si uno lo compara contra lo que fue la crisis del 2008, teníamos crecimientos trimestrales del -6 y -8%. Aquí estamos calculando crecimientos alrededor del -1,5% en cada uno de los trimestres. Entonces sería al final una recesión de corta duración. Entonces serían 6 meses en los que tendríamos al final una recomposición o un rearranque de la economía. Ahí hay que aclarar y obviamente pues creo que Jorge ha sido bien explícito, los mercados se anticipan a esto.
Entonces, no necesariamente es que, entre comillas, tengamos que esperar entre el último trimestre de este año y el primero del próximo para ver los puntos más bajos de los activos, sino que de hecho este trimestre va a ser bien indicativo en lo que tengamos en precios de activos que pongan dentro de su cálculo la recesión. Entonces, eso es bien importante. Un par de preguntas adicionales ahí de activos. Una que dice: he perdido 18% en renta variable en los fondos Visión. Al recomponer el portafolio en fondos líquidos, ¿estarían reconociendo la pérdida? ¿En cuánto tiempo se esperaría recuperar ese 18% en el futuro? A ver, respondo en dos partes. Cuando nosotros decimos digamos, que estamos bajando la ponderación en renta variable, es digamos, usando como punto de referencia la estrategia de largo plazo. Es decir, nosotros nunca cuando decimos vamos a vender renta variable, nunca vamos a vender todo el portafolio y irnos 100% a caja. Lo hacemos en referencia a la estrategia de renta variable o de renta fija. Entonces, y nos desviamos en base a esa estrategia. Entonces, son movimientos mucho más acotados. En gran medida, el portafolio siempre permanece invertido. Y los movimientos que hacemos son cuando el mercado está a la baja, para tratar de protegerlo un poco, y cuando el mercado está al alza, hacemos el movimiento contrario, ¿no? Usamos la caja para tratar de beneficiarnos más con el movimiento al alza, pero siempre usando como guía la estrategia de largo plazo. Nunca vamos a vender ni comprar 100% del portafolio. Eso, número uno. Y número dos, a ver, ¿en cuánto tiempo se recuperaría la renta variable? Nosotros creemos que ese menos 18% para poder llegar para poder recuperarlo y poder llegar nuevamente al punto máximo en el que estábamos en diciembre o enero de este año, probablemente vayamos a tener que esperar por lo menos un año. ¿Por qué? Porque creo que es clave dos puntos, ¿no? Número uno, que la recesión finalmente se materialice, por un lado, que la recesión se materialice. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a que la Reserva Federal muy probablemente ya en ese momento empiece a haber evidencia suficiente de que la inflación está bajo control también. Y por lo tanto, se va a sentir cómoda estimulando la economía. Y entonces vamos a poder ver los múltiplos muy rápidamente reajustarse al alza. Pero para ver eso, todavía necesitamos un tiempo digamos, un tiempo de espera en el que haga sentir a la Reserva Federal suficientemente cómoda para poder cambiar su postura, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eso probablemente no vaya a suceder todavía en un año. Ahora, recordemos que para llegar a su punto máximo, la renta variable tendría que subir aproximadamente 25%, ¿no? Entonces, es poco usual que la renta variable suba 25% en menos de un año. Incluso después de un golpe tan marcado como el que hemos visto. Sucedió durante la pandemia, pero ahí teníamos un estímulo extraordinario, tanto por el lado fiscal y monetario, que no vamos a tener todavía en los próximos meses, y muy probablemente no lo vamos a tener en un año o dos, a menos que veamos un escenario de dislocación o de crisis que no estamos previendo, dado que, como les decía, la situación estructural de la economía de Estados Unidos es mucho mejor que el que había hace 15 años, ¿no? Entonces, probablemente tengamos que esperar un año, de repente año y medio, para recuperarnos y llegar a puntos máximos en la renta variable. Bueno, nos estamos quedando ya un poco cortos de tiempo, pero una última pregunta, y sé que más nos han hecho llegar. He tratado como de seleccionar todas para tratar de agrupar, pero nos preguntan aquí: ¿por qué están viendo una ampliación de spreads en high yield si las condiciones de las empresas están mejores y la tasa hoy está en el 8% con una inflación de largo plazo al 3%? A ver, ¿por qué?
Porque típico, a ver, la senda de, creo que es, a ver, es una pregunta interesante, ¿no? Típicamente las empresas high yield son las de mayor riesgo crediticio, ¿no? Entonces, al ser las de mayor riesgo crediticio, son las que tienen las que obtienen financiamiento de más corto plazo, porque, porque las entidades financieras se sienten poco cómodas financiándolas a muy largo plazo, que es lo que sí hacen con empresas investment grade. Y entonces, al tener que tomar financiamiento de más corto plazo, están más expuestas a subidas de tasa de interés. Y las subidas de tasas de interés todavía no se terminan en la parte, en el corto plazo, me refiero. Las que están más impactadas por la postura de la Reserva Federal, todavía se están dando. Seguramente van a terminar de darse en los próximos 6 meses, 6, 9 meses, pero todavía se da. Y al ser este financiamiento de corto plazo el más relevante para las empresas high yield, son las que más sensibles son digamos, al reajuste al alza de las tasas de política monetaria de la Reserva Federal. Y el hecho de que sean las empresas más apalancadas y las que más expuestas están a estas subidas de tasa en el corto plazo, las hace ser típicamente las que más golpeadas están en un escenario recesivo. Históricamente, los spreads de high yield en una recesión común y corriente, no necesariamente una muy severa, se amplían aproximadamente 500 puntos básicos. Tomando en cuenta que partimos a fines del año pasado en spreads de 280 puntos básicos y que ahora los spreads están más o menos en 550, se han ampliado casi 300 básicos. De nuevo, ¿no? Bajo nuestra expectativa de que estamos encaminados a una recesión leve, podrían tener espacio para ampliarse 200 puntos básicos más, ¿no? Y todavía, por supuesto, asumir un golpe adicional. Esa es la razón por la cual nosotros creemos que la renta fija de high yield de Estados Unidos puede ser una de las más expuestas en los próximos 6 meses probablemente. Y es la razón por la cual hemos reducido la exposición ahí. Perfecto, bueno, no, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos por su asistencia. Como les digo, sé que quedaron preguntas explícitas y puntuales por responder, pero traté como de agruparlas por temas de tiempo. Cuando dejen este webinar, les va a aparecer una encuesta que les agradecemos si nos pueden ayudar con llenarla. Muchas gracias a todos y en un mes nuevamente nos estaremos viendo en este espacio. Que estén bien. Gracias. Cuídense.